¿No? Bueno, le damos la bienvenida a Susana. Susana, bienvenida. La sesión es toda tuya. Hola Dani, muchas gracias. Agradezco, como dices, a todos los participantes y como siempre, pues aquí capacitándonos todos juntos como familia, como comunidad. Y pues como decías, es un tema bastante interesante el que nos permite precisamente el encuentro con la nueva nanotecnología, poder abarcar un tema tan importante como es la hemodinámica cerebral y la función motora, poder ver que vamos más allá de lo que es todo este tema, ¿no? Como siempre saben que tenemos nuestras reglas de una sana convivencia, sobre todo por como nos lo decía Dani, este que es el espacio para ustedes, donde esta sesión queda grabada y pueden ustedes verla bastantes repeticiones y poderla compartir con cualquier prospecto que tengan o cualquier persona que pueda apoyarle o ayudarle. Y que siempre son mantener sus micrófonos apagados, ya que de repente cuando los prenden se vicia el sonido. Dirigirse con respeto a todos los integrantes de este grupo, mantener sus cámaras encendidas. Dejaré en el chat las preguntas, ya que Dani al final de la sesión nos hace el favor de leer todas estas preguntas que tienen o dudas que tengan ustedes. Pues como les decía, vamos a hablar de lo que es la hemodinámica o la hemodinamia cerebral y el funcionamiento motor. Vamos a ver primero aspectos anatómicos de la circulación arterial, sobre todo a nivel cerebral, y tenemos que la irrigación o la parte de la hemodinámica cerebral, sobre todo va a estar ligada por dos grandes sistemas, y que estos sistemas van a ser el sistema carotidio y el sistema vertebrovascular, que son precisamente estos dos grandes sistemas que van a llevar el flujo directamente hacia lo que es toda nuestra masa encefálica, y gracias a eso nuestro cerebro puede llevar a cabo todo lo que son las funciones motoras a partir de una respuesta neurosensitiva. También nos dice que la arteria carótida pues es la primitiva y nace del tronco brachiocefálico y se va a dividir a nivel del seno carotidio en carótida externa y carótida interna. ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, tiene la relevancia en que muchos de los padecimientos que hemos visto a lo largo de estas capacitaciones, como lo es la diabetes, como es la hipertensión, como lo es el mismo Alzheimer, tienen una gran importancia en precisamente en esta vena y en esta arteria, que nos da el funcionamiento de la oxigenación y que gracias a eso empieza a tener una comunicación y una nutrición. Entonces nos habla de que esta última, la que es ascendente, sobre todo va por la parte del cuello y entra al cráneo, sobre todo por un conducto carotidio del hueso temporal, y continúa su recorrido de manera horizontal a través del seno cavernoso. Estas son estructuras anatómicas, digámoslo así, que también son importantes que las tengamos en cuenta, porque muchas de las lesiones o muchos de los síntomas que presentan algunos pacientes, por ejemplo, en las enfermedades de accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares, pues pueden empezar a tener gran relevancia en estas zonas anatómicas. Hablando precisamente del sistema carotidio, nos dice que dentro de se describe una trayectoria de un contorno en S de tipo itálica, que es conocido como el sifón carotidio. Posteriormente sale en la cara medial de la apófisis cilindroides o la apófisis cilindres anterior. Esto nos da como importancia que muchas de las cuestiones también, como lo decía Dani, de vías respiratorias, sobre todo hablando específicamente de lo que son las sinusitis, las rinitis alérgicas, todo este tipo de situaciones respiratorias, tienen una gran relevancia incluso con la parte de la hemodinámica cerebral. Entonces, también dentro de esto, este es un tema muy amplio, pero lo que queremos hacer como relevancia nosotros en esta capacitación es cómo vamos a reforzar nosotros el sistema de hemodinamia cerebral y su respuesta neurosensitiva para nosotros poder trabajar
con ciertas patologías como la arteriosclerosis, como les decía ahorita, la rinitis alérgica, la sinusitis, incluso algunos tipos de migraña que pueden ser de tipo hemodinámicos. También dentro de este mismo nos habla de que esto se divide en puntos con dos ramas muy interesantes de tipo terminal. La que sí, por favor. Nos habla donde la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media van a ser las de mayor importancia y estas a su vez nos pueden incluso irrigar la parte del oído y la parte de los ojos y la parte de la nariz, y ahí es su relevancia en el cual si nosotros tenemos un buen funcionamiento hemodinámico o tenemos una buena nutrición hemodinámica, podemos evitar muchas de las complicaciones que se pueden dar en estas patologías que estuvimos mencionando anteriormente. Nos dice que antes de la bifurcación, o sea, antes de la separación de la arteria carótida, sobre todo de la interna, nos da las siguientes ramas, como lo que es la rama olfatoria o oftálmica, perdón, la arteria comunicante posterior, la arteria coroide anterior, y esto nos da como conjunto el sistema vértebro-basilar. Esto, como les decía, tiene una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente con el uso de tantos dispositivos estamos forzando demasiado a estas arterias, sobre todo a la arteria oftálmica, y nuestros ojos están empezando a tener menor irrigación, menor oxigenación y menor nutrición. Entonces, por eso hemos visto que en la actualidad pues la mayoría tenemos problemas de lo que es la vista. Entonces, también en eso tiene una gran relevancia. ¿Qué es la arteria vertebral? Bueno, pues nos dice que la arteria vertebral es una de las ramas de la primera parte de la arteria subclavia. Esta es de tipo ascendente y sobre todo va por la parte del cuello, atravesando los agujeros de las apófisis. Sobre todo, esto nos dice que va a cruzar lo que son las 6 vértebras cervicales. Entonces, muchas veces la tensión, el estrés, que también por ahí tenemos una charla donde hablamos del estrés, tiene que ver con la inflamación de esta arteria vertebral, y que también al no oxigenar o al tener tanto estrés y la inflamación, podemos afectarla. Entonces, desde ahí estamos hablando de dolores articulares, de dolores musculares, de dolores cervicales. Todo esto va a tener una gran relevancia o un gran impacto en todos estos pacientes que a lo largo a veces no analizamos esta pequeña partecita de lo que es la hemodinámica cerebral, y ahí es donde empieza el problema porque pues queremos dar que un antiinflamatorio o queremos dar ciertos medicamentos que nos pueden ayudar a el dolor, pero no tomamos en cuenta el refuerzo precisamente de la parte hemodinámica. La que sigue, por favor. Tenemos parte de la misma arteria vertebral que nos dice que al nivel del borde inferior, sobre todo de la protuberancia, se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar la arteria basilar. Esta a su vez va a ir avanzando por todo lo que es la cara vertebral de las protuberancias de las cervicales y de la columna hasta su límite con el mesencéfalo, donde se va a ver bifurcado, o sea, se va a separar en sus dos ramas terminales, como lo es la arteria cerebral posterior, la que sigue, por favor, y las arterias meningias, que es la rama meningia, la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior, la arteria cerebral posterior anterior y a las arterias vulvares. Todo esto tiene una gran relevancia porque en la actualidad muchos de las afecciones lumbares o de las afecciones espino-lumbares tienen una gran relevancia en la cuestión de que nuestras arterias están perdiendo una gran tonicidad, al igual que nuestras venas, y esto no nos está permitiendo tener un buen drenaje de las toxinas y una buena nutrición de nuestros músculos, de nuestros tejidos, de nuestro músculo en general. La que sigue, por favor. Hablando específicamente de lo que es la arteria basilar, tenemos que esta también va a tener sus divisiones y nos va a dar una arteria auditiva interna
una arteria pontónica, una arteria cerebelosa anterior inferior y una arteria cerebelosa superior. Esta es una de las más importantes, pudiéramos decir, sobre todo por su comunicación directa hacia la parte cardíaca. La que sigue, por favor. Nos dice que estos dos sistemas, sobre todo, son de la parte anatómica o de la parte anastomosa, se dan por medio de las ramas que van a nivel de la base del cráneo en el mesencéfalo para que esto conforme una parte súper importante que nosotros tenemos en la medicina y en la parte de anatomía, sobre todo en anatomía vascular, que es el polígono de Willis. Este va a estar ubicado en la fosa interperpendicular y está formado por las siguientes arterias: la arteria carótida interna, las arterias cerebrales anteriores, las arterias comunicantes anteriores, las arterias cerebrales posteriores y las arterias comunicantes posteriores junto con la arteria basilar. El dibujito que ustedes ven del lado derecho, justamente eso rojo que está ahí, es justamente como se forma el polígono y es de lo más relevante que nosotros tenemos a nivel cerebral y es lo que más cuidamos cuando hablamos de la parte hemodinámica, porque de ahí es todo el flujo hacia lo que es la neurocomunicación a nivel hemodinámico. La que sigue, por favor. Hablando de lo que son las inervaciones, pues esto tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque se va a comunicar, o ya aquí ya empezamos a hablar de la importancia que tiene la parte de los vasos sanguíneos a nivel cerebral, donde gracias a ellos vamos a ver la gran comunicación que se tiene o el funcionamiento que se lleva a cabo con tres grandes sistemas. El primero que vamos a mencionar son las neuronas simpáticas, donde sus cuerpos celulares están ubicados en los ganglios cervicales de tipo superiores y van a ser utilizados, perdón, como un neurotransmisor. Entonces, si nosotros, de aquí empieza la relevancia del protocolo que vamos a ver hoy. El protocolo que vamos a ver hoy se va a enfocar mucho en mejorar la tonicidad de nuestras venas y nuestras arterias, permitirle una correcta oxigenación, un correcto flujo. ¿Para qué? Para que nuestro sistema nervioso tenga una acción y una función adecuada. Como primero, trabajando sobre las neuronas simpáticas, y ahorita vamos a ver los otros dos sistemas que son relevantes. La que sigue, por favor. Tenemos las neuronas colinérgicas, donde nos dice que sus cuerpos celulares van a estar ubicados en los ganglios esfonopalatinos y son utilizados como, igual que los anteriores, como unos neurotransmisores, pero neurotransmisores de tipo acetilcolina y del péptido vasoactivo intestinal. Si nosotros tenemos un buen flujo y un buen correcto funcionamiento de nuestra hemodinamia cerebral, estamos asegurando que cualquier patología de tipo gastrointestinal tenga un 20, un 40% de relevancia. Hablamos de colitis, gastritis, de intestino permeable, hablamos de síndrome de Cushing, de intestino de Cushing, de esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque nos va precisamente por el polipéptido vasoactivo intestinal poder limpiarlo de manera primaria y de manera secundaria poderlo nutrir. Nos habla que siempre su funcionamiento va a ser de tipo vasodilatador, o sea, le va a permitir el flujo sanguíneo adecuado. La que sigue, por favor. Y por último, el tercer sistema que tiene una gran relevancia con la parte hemodinámica es los nervios sensitivos, ya que estos nos van a proporcionar una inervación principalmente a las arterias más distales, como son los cuerpos celulares que están ubicados en los ganglios de la parte del trigémino y que van a ser empleados como neurotransmisores, sobre todo de las sustancias P y de las neurocininas o neuroquininas, sobre todo de las tipo A. Como consecuencia de esta inervación o de este sistema, pues se va a tocar o se va a tirar de los vasos sanguíneos de tipo cerebral, que son los que producen el dolor. Entonces, por eso les mencionaba que muchas veces cuando hablamos de todo lo que implica el dolor,
creemos que solo tiene que ver con la parte inflamatoria y esta parte hemodinámica o esta parte de la hemodinamia cerebral tiene un punto clave, es como el sensor, digamos, o el switch donde podemos nosotros conectar para que realmente tenga un aporte mayor y pueda, la parte del dolor pueda ser tratada de manera sistémica, aunque no encontremos, digamos, como el punto exacto donde se está detonando el dolor. La que sigue, por favor. Y ya hablando precisamente de lo que es la fisiología de la circulación cerebral, o sea, la importancia que tiene a nivel de comunicación, tanto fisiológica como de nutrición, como la cuestión de neurociencia, hablamos que el cerebro es uno de los órganos del cuerpo con mayor requerimiento de oxígeno. Recuerden que siempre les he dicho que el cerebro es egoísta. El cerebro siempre va a secuestrar la mayor cantidad de oxígeno que pueda. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente, ya que si el cerebro no cuenta con esta cantidad de oxígeno, se va a desencadenar una N cantidad de síntomas o de disfunciones a nivel metabólico, a nivel neuronal, a nivel regeneración, a nivel de cualquier sistema que tengamos gástrico, muscular, musculoesquelético, articular, o sea, de cualquier sistema que nosotros tengamos, va a empezar a tener una gran alteración. Nos dice que este tiene una cantidad aproximada de 3.3 mililitros por gramo por minuto, lo cual representa cerca de un 15 a un 20% del consumo de oxígeno que tiene todo nuestro organismo en reposo. La que sigue, por favor. También nos dice que es a su vez altamente susceptible a la anoxia, donde nosotros vamos a ver que se va a mostrar cambios en el electroencefalograma con solo 10 a 20 segundos de isquemia. Por eso les decía, la parte de la falta de oxigenación a nivel cerebral es muy importante y lo vimos ahora con esta pandemia que vivimos. Muchos de nosotros nos quedamos o muchos de nosotros hemos escuchado conocidos, pacientes, amigos, personas cercanas que nos dicen, es que posterior a la pandemia yo quedé con secuelas de memoria. Siento que mi memoria ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque durante esta crisis sanitaria que vivimos, mucho de lo que se vivió fue precisamente la hipoxemia y esto nos dejó como secuela precisamente la cuestión cognitiva. Nos habla también que la isquemia a nivel de que se produce de manera inconsciente entre 5 y 10 segundos del total del flujo. Si ustedes se fijan, es una cosa exageradamente cortita en tiempo y nos puede dar un daño neuronal o a nivel cerebral muy grande. También nos dice que siendo las zonas más sensibles, las neuronas de la corteza, el estratum, el tálamo, el hipocampo que es la memoria celular de todo lo que nosotros tenemos a nivel de evolución del humano, también la parte del cerebelo, las neuronas de la formación reticular del tallo cerebral. Entonces también por eso, posterior a esta crisis sanitaria, tuvimos muchos pacientes con crisis de ansiedad, con depresión, con insomnio, o sea, se cambió muchísimo el estado del ser humano a partir precisamente de esta hipoxemia post-viral. La que sigue, por favor. El flujo sanguíneo que nosotros vamos a tener de manera, digamos, hablando del cerebro, pues va a ser un promedio en el adulto joven, que hablamos de entre lo que son los 25 y los 50 años, que es 54 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Y esto nos dice que el encéfalo adulto posee un peso alrededor de 1.400 gramos, por lo cual nosotros tendríamos o estaríamos contando con un total de flujo cercano a los 756 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un requerimiento de 3/4 de litro por minuto de sangre a nivel cerebral. O sea, es una cantidad impresionante y estamos hablando por minuto. Entonces, si nosotros, por la calidad de nuestras venas, de nuestras arterias, no logramos este flujo, pues es donde se empieza a perder muchas de las funciones motoras
o muchas de las funciones neurocognitivas. La que sigue, por favor. Tenemos también que en la parte del flujo cerebral se va a calcular de acuerdo con el método Kate, que esto lo tenemos en la parte de medicina, y este se basa en el principio de Fick, que plantea que el flujo sanguíneo de cualquier órgano puede medirse determinando la cantidad de una sustancia dada, o sea, X, y que esto va a ser retirado de la corriente circulatoria por el órgano. Esto lo hacemos por el peso, por el funcionamiento, por la parte de la corriente circulatoria o dependiendo del órgano, el tejido y la parte hemodinámica de flujo que pueda tener. La que sigue, por favor. Ya hablando de lo que es el protocolo y la importancia que ya mencionamos, los tres productos más importantes que nosotros tenemos o con los que nosotros contamos para un correcto funcionamiento del flujo hemodinámico es la cúrcuma, la chía, la granada y por ende también tenemos el jengibre, aunque el jengibre me gusta dejarlo como punto medio siempre y cuando el paciente tenga alteraciones en lo que es el sistema lipídico, que sería colesterol y triglicéridos. Si el paciente tiene colesterol y triglicéridos, entonces ya lo agregaríamos a esta triada para que tenga también un correcto metabolismo de las grasas y por ende nos mejore la circulación. Hablando específicamente de lo que es la cúrcuma, vamos a dar en este caso 5 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 12 horas y en los pequeñitos, que es muy raro encontrar alteraciones hemodinámicas cerebrales en los pequeños, pero hay ciertas patologías que sí pudieran llegar a presentarlo o ciertas condiciones. La chía, 5 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 24 horas y en los niños 3 gotas cada 12 horas. Y hablando de la granada, que tiene una gran relevancia en todo lo que estuvimos hablando hoy, el funcionamiento correcto de todo lo que es la hemodinámica cerebral, el funcionamiento correcto de todo lo que es la hemodinámica corporal y en el funcionamiento correcto de la neurocomunicación. Entonces tenemos que la granada la vamos a administrar en el adulto 5 gotas cada 12 horas, en el adolescente igual 5 gotas cada 12 horas y en los niños 3 gotas cada 12 horas. De la parte del tema sería todo. No sé si por allá tengas algunas preguntas, Dani. Pues los vamos a invitar a que nos escriban algunas preguntas para ver las que tengamos oportunidad de ir resolviendo. Mientras nos escriben, pues, a ver, abrieron micrófono por ahí. Bueno, para que nos escriban al chat, acuérdense que a lo mejor hoy en esta sesión no vamos a tener tanto tiempo, entonces, si nos pueden escribir, bienvenidos. Y con lo que comentaba Susana, me hace sentido por qué entonces llegamos a tener cierto alivio a veces al acudir con algún quiropráctico o con alguna de esas terapias que a veces lo que nos dicen es que tenemos, o esos crujidos de la espalda, ¿no? Que de pronto están muy relacionados a toxinas, a dolor, que no sabemos por qué, y de pronto un movimiento o algo que nos está aplastando ahí los vasos sanguíneos, pues por qué nos puede disminuir bastante estos dolores, ¿no? O liberar estas toxinas, o a veces que las burbujitas, ¿no? Que se quedan atrapadas y que pues ahí nos están afectando a esa irrigación y a esos nutrientes que necesitamos. Sí, justamente, si lo viste, Dani, lo que es la arteria vertebral, pues pasa entre las vértebras, no dentro, sino que va entre ellas y cualquier inflamación la puede presionar y pues al presionarla, el flujo sanguíneo pues se va a ver disminuido y esto va a generar precisamente los polipéptidos de tipo A que van a provocar estos señalamientos del dolor. Entonces, tienes un dolor intenso que no te puedes ni mover. ¿Por qué? Porque está demasiado intoxicado y no hay un intercambio gaseoso, no hay un intercambio de flujo y esto a su vez pues te produce más inflamación. Y estás tomando antiinflamatorios que te ayudan, pero al final del día dices, es que ya llevo 7 días tomando antiinflamatorios y el estómago lo traigo desbaratado. Ahí todavía atacas otra parte que platicamos hoy, ¿no? Otra de nuestros sistemas que también tiene una gran relevancia a nivel digestivo.
Sí, y lo veíamos como los vasos inclusive pues llegaban a la parte de los ojos, ¿no? Entonces, como también es muy relacionado la parte de alta presión a veces con el ojo que se agranda, con los vasos sanguíneos que alcanzamos a ver en el ojo como síntoma de, pues precisamente de esa hipertensión, ¿no? O cuando tenemos mucho Exactamente. acelere, pues está de más inflamado y es visualmente cómo podemos notar. Y precisamente era una pregunta que me hacían el día de ayer, una persona nos preguntaba para hipertensión lo de la cúrcuma, cómo puede ayudar. Y digo, en los beneficios está marcado como vasodilatador, pero pues cómo sí la puede tomar para disminuir, ¿no? Y no representa algún problema mayor, incluyendo para las personas que tienen hipertensión. Sí, justamente el tema de hoy era hablar precisamente, o es hablar precisamente de hemodinámica cerebral, pero en realidad estos tres productos tienen una gran relevancia, como les decía, hemodinámica corporal general, no solo en la parte de cerebro. Hablamos de cerebro porque es el más importante, pudiéramos decir, en cuestión de hemodinámica respuesta neuronal, pero no quiere decir que estos tres productos, esta triada, no tenga un gran impacto a nivel cardíaco. Yo tengo experiencias muy buenas, testimonios muy, muy interesantes sobre pacientes que utilizan esta triada a nivel cardíaco, donde ya prácticamente vivían con polifarmacia de cardíaca y hemos logrado regular esa cuestión donde el paciente ya se siente muy a gusto con su tratamiento y del complemento esta triada. Sí, sería como una solución básica, ¿no? Digamos que es la parte del cableado, que en esta parte a lo mejor podemos tener mal y a lo mejor estamos tratando de regular desde cada sistema y cuando habría que analizar esta parte, pues el cerebro como puente central, cómo está pudiendo controlar o irrigar apropiadamente, ¿no? Los demás sistemas que mencionabas, pues que está muy relacionado con el pulmonar y aparte con el intestino, ¿no? Que hay muchas afecciones que directamente están relacionadas con esta función de irrigación. Esto, Justamente. Dani. Perdón, doctora, buenas noches para todos. Excúseme, Dani. Doctora, lo que tú acabas de decir, no sé si Arturo te comentó. Yo venía con unos procesos de dolor muy intenso y estaba tomando y por el mismo dolor, esto se me generó una tensión, pero subía, bajaba, llegaba a 210, 240, bajaba a 150, bajaba a 100 y eso me generó también una arritmia. Estuve haciendo un proceso que no lo podía controlar, doctora, y gracias al Señor me llegó la granada. Y fue algo increíble. Yo tomo lo que tú estás aconsejando, doctora, porque mi cuerpo, yo me lo bendito sea el Señor, es un laboratorio. Yo me tomo la cúrcuma en ayunas, luego me tomo el citro con el jugo verde, luego con el desayuno le agrego las gotas de chía. Doctora, pero cuando me tomé la granada fue algo extraordinariamente bello. Se me detuvo en seco la arritmia, se me detuvo en seco las pulsaciones, se me bajó el dolor de la cabeza, que era una presión al lado izquierdo. Doctora, eso fue extraordinario. Lo que tú acabas de decir, esto es una bendición. Yo amo esta compañía, amo estos productos porque he estado en un proceso de sanidad. Primero Dios, ¿no? El Señor que pone los ángeles, pone la sabiduría y nos pone también esta oportunidad. Pero doctora, estos tres productos, Dios mío, cambia vida, nos cambia 100%, es como volver a renacer. Muchísimas gracias, doctora. El entrenamiento de esta noche estuvo tan extraordinario. Gracias, Dani, que el Señor les bendiga por tanto amor. No, gracias, Muchas Carmen, por tu gracias, Carmen, participación. por compartir. Ahí tienen el caso de Carmen. Nos escriben en el chat, dicen, en caso de isquemia, ¿se puede tomar una dosificación alta para defibrilar a través de un problema hipertensivo? Sí, nada más que acuérdate que este es como protocolo general. Habría que ver sus estudios para poderte dar una dosificación más adecuada y que tu paciente o la persona que conoces con esta patología o con este evento que pasó tenga un mejor resultado. Pero sí, sí se puede administrar. Ujú. Sí, para ese caso, si está llevando a un tratamiento específico, nos puede escribir con el área de soporte.
Ahí tenemos un documento donde nos lo llenan a profundidad para ya en este caso dar la sugerencia más apegada, ¿no? a todo el entorno del paciente, los medicamentos y el contexto de salud que está llevando. Nos preguntan también, para pacientes que tiene trombos y tubo derrame, ¿se les sugiere esta dosis? Sí, nada más de la cúrcuma, vamos a agregarle para que empiece a hacer la dilución del trombo y no que se mueva, porque recuerden que el riesgo de un trombo, de un coágulo es que se mueva, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos hacer es que se diluya para que poco a poco vaya circulando por el torrente, pero en micropartículas, no digamos, en la molécula que ya se acumuló, ya se aglomeró y empiece a viajar. Vamos a cambiar la dosificación de cúrcuma, lo vas a mandar en agua de uso, donde vas a poner 15 gotitas en medio litro de agua y va a ser para que lo tome durante el día. Ok. Es menor el impacto, digamos, así a corto plazo se diluye, pues no, el proceso va a ser menos fuerte, digamos, para que no lo mueva, como comentas, al tomarla Así. en dosificación en nanodispersión. Ok, Sí, o sea, no lo mueve como tal, pero hemos visto mejor resultado en cuestión de mandarlo en tomas pequeñitas, porque cada trago que nosotros hacemos es como un estímulo que va directamente a todo lo que es el paquete de hemodinamia y le ayuda a reforzar. Entonces, por eso es que lo va diluyendo. Incluso si lo tomaras así en 5 gotas, lo va a diluir, no lo va a mover, pero tienes un mejor resultado. Tienes un mejor resultado a un un tiempo, perdón, más corto. correcto, sí, más gradual. Bueno, no ha habido más preguntas, Susana, y para que tengas ahí tiempo de reposo, yo creo que vamos a dejar aquí la sesión. Igual si llega a haber más, pues ya para futuras sesiones ya nos programamos. Y nada más recordarles que la siguiente semana, por motivos de las festividades de Semana Santa, pues va a haber un espacio de descanso. Ya programaremos y les hacemos llegar el calendario con las nuevas temáticas para que se coordinen y pues volvamos a estas dinámicas de capacitación. Pero agradecerte mucho, sabemos que no te sentías del todo bien en cuanto a salud, que necesitas ese reposo, entonces también para ayudarte un poquito, vamos a aprovechar que no ha habido tantas preguntas el día de hoy para que puedas descansar. Y agradecerles a todos los que hicieron el esfuerzo. Sabemos que pronto andan haciendo planes y de vacaciones, pero que aquí están capacitándose y pues eso habla muy bien de ese empeño que tienen de capacitarse, tener el conocimiento y ayudar a los demás. Entonces, les reconozco y les agradezco también mucho su participación. Desearles que pasen una excelente noche. Susana, que te mejores. Yo creo que vamos a Muchas esperar gracias, que pronto tenerte a su 100% y agradecerte nuevamente pues el esfuerzo y tu compromiso por estar en estas sesiones. Que muchas pasen gracias, una Dani. excelente noche todos, que te mejores, Susana, y nos vemos Gracias. pronto. Descansen. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Hasta Feliz luego. noche, Gracias, descansen. gracias. Feliz Semana Santa. Igualmente a todos, que se la pasen muy bien. Nos vemos dentro de una semana. ¿Sale? Gracias. Descansen.